pies corren por la tierra, proclamando en sintonía una sola palabra que es la que nos guía. Dios nos dice derecha, izquierda. Dios nos dice avancen. Dios nos dice derecha, izquierda. Dios nos dice avancen. Alerta, Dios de fiesta. Nosotros se expresa Dios de fiesta, su hablar es alegría. Mi amada iglesia, muy buenas noches. Jesús es nuestro Señor. Damos gracias a nuestro Dios por de Juan. El Señor lo introdujo nuevamente a la serie que hace unos meses el Espíritu Santo nos compartió sobre el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Nos habló el Señor de la situación de las iglesias, de las 7 iglesias que Juan escribe en Apocalipsis, que en la palabra profética simboliza los 20 siglos de la existencia de la iglesia de que el Señor la engendró hace 2000 años. El Señor nos habló de la iglesia en Éfeso, la iglesia en Mirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, y ahora nos va a introducir en la experiencia, en la revelación de la iglesia en Filadelfia y la Odisea. Pero antes de comenzar con el encargo con la iglesia en Filadelfia, el Señor por medio de su siervo, nuestro hermano Pedro, nos introdujo un encargo que Dios tiene para nosotros. Y es una retrospectiva de la historia de la iglesia en el primer siglo. El Señor sigue hablándonos su palabra para que la luz entre en nosotros, la revelación de su palabra pueda penetrar en nosotros y quitar todo velo. Y Dios está muy cargado para que nosotros estemos seguros de lo que estamos escuchando, de lo que estamos practicando y de lo que el Espíritu Santo está haciendo por medio de su palabra hoy, que es su obra de predicar el Evangelio del reino para establecer su reino en la tierra y edificar su iglesia, que es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Hermanos, esta retrospectiva de la historia de la iglesia nos habla en las 7 iglesias de Apocalipsis, que sí fue la experiencia hace 2000 años cuando Juan escribió. Así estaba en la iglesia, pero también en el hablar profético nos habló de la historia de la iglesia en los 20 siglos. ¿Qué fue lo que pasó? Y Dios ha sido muy claro por medio de su siervo y nos ha llevado, hermano, en un camino de vida, en una dirección de luz, haciendo un recuento desde los apóstoles hasta el día de hoy. Y hemos recibido mucha luz de parte del Señor, mucha luz, y estamos claros dónde estamos, para dónde vamos, la palabra que estamos recibiendo, hermanos, y todo esto es para que nosotros podamos juntos avanzar obedeciendo a la palabra del Señor. Después de la muerte de los apóstoles, la iglesia cayó en una decadencia, y se puede decir que por 20 siglos los hombres allí fallaron, la palabra profética no hubo más,
Los hombres comenzaron a buscar posición, fama, gloria, y muchas cosas negativas entraron en la iglesia. No se hizo la voluntad del Señor, que es establecer su reino por medio de la predicación del Evangelio y edificar la iglesia. Ese es el encargo del Señor. Para eso nos dejó aquí en la tierra como la iglesia, para cumplir la voluntad de Dios. Pero los hombres cayeron en lo que el Señor compartió en Mateo 18, del 1 al 5, buscando puestos, buscando allí quién era el primero, y eso nos lleva a la fama, a la gloria personal, eso nos lleva a buscar popularidad de los hombres, dinero, y nos desenfocamos del encargo central de la palabra de Dios, y ahí fue el engaño. Pero gracias al Señor, hoy estamos unidos a esta línea dorada donde el Señor ha traído un recobro, y hoy está terminando con nosotros lo que Él comenzó hace 2000 años por medio de sus discípulos. Y hoy hay una realidad, hermano, donde nosotros estamos practicando la palabra de Dios revelada, su palabra profética. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios hoy se haga aquí en la tierra. Vamos a ir a Apocalipsis 1:1. Queremos compartir unas perlas de este primer mensaje que el Señor dio a través de su siervo. Extraer unas pepitas de oro para aplicar a todos nosotros, y así juntos practicar lo que Dios quiere que hoy practiquemos, que es su palabra, en la obra, porque no podemos quedarnos solo en la enseñanza, porque termina siendo doctrina, y una doctrina es letra muerta, y ahí es donde caemos en introspecciones nosotros mismos, y se hacen religiones, y la voluntad de Dios no se hace. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué significa Apocalipsis? El Señor comenzaba con este punto. ¿Qué significa Apocalipsis? Significa revelación, quitar el velo, traer a la luz un misterio. ¿De qué nos habla la Biblia? De un misterio, pero la palabra de Dios se quiere revelar ¿a quién? A nosotros, para que, hermano, el velo se ha quitado y el misterio se ha revelado ¿a quién? A nosotros. A nosotros. Eso significa Apocalipsis. ¿Cómo vamos a lograr obtener esa revelación que Dios nos da por medio de su palabra y su espíritu? No en la mente humana, inteligente, capaz de muchas cosas, no en la habilidad humana, no es un asunto humano, no. Nosotros tenemos una alma que Dios nos dio, que se compone de mente, emoción y voluntad. Todo pasa por el alma, especialmente por la mente, pero las cosas del Espíritu las revela el Espíritu. Pablo dijo, por el Espíritu se nos ha revelado. Nos revela Dios allí, hermano, que para recibir la revelación que nos quita el velo, que nos lleva a la luz, nos revela el misterio. Hermano, tenemos que estar en el Espíritu. ¿Cómo estamos en el Espíritu? Invocando el nombre del Señor, proclamando su nombre. Y ahora en el transcurrir de la palabra, el Señor nos mostró de estar inmersos en la palabra de Dios, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, creyendo a la palabra de Dios, cerca de la palabra de Dios. Dios nos hablaba a través de nuestro hermano que necesitamos tener el corazón de María. Ese corazón de María anhelaba a Dios, buscaba al Señor,
no importaba el precio. Ella quería estar a los pies del Señor. Ella quería estar allá en la tumba del Señor. ¿De qué nos habla esto? De una búsqueda de cada uno de nosotros, de nuestro interior, nuestro corazón, de un espíritu avivado que ama las cosas del Señor. ¿Cómo vamos a obtener la revelación? No es por estudios bíblicos, no es por letra, no es por conocimiento, no es por capacidad humana, inteligencia, no es por un corazón humilde, sencillo, que tenga una búsqueda del Señor. Tenemos que salir de la mente, de la lógica, porque allí Dios nos puede revelar. Revela cuando una mente está en el Espíritu, sometida al Espíritu del alma, la mente que es la líder del alma. Hermano, con una búsqueda sincera a Dios, a sus cosas, allí el Espíritu puede encontrar un camino y revelarnos lo que está en su palabra. Porque la palabra de Dios, hermano, está llena de misterio. Y ese misterio es el mismo Señor que se quiere revelar a nosotros. Y el Señor quiere revelar el plan de Dios para que sea ejecutado hoy aquí en la tierra. Entonces, Apocalipsis significa revelación. Revelar la palabra de Dios. Esa palabra es el mismo Cristo. La Biblia habla, toda la Biblia habla de una sola revelación, Cristo, como el todo en nuestras vidas. Vamos a Gálatas capítulo 1, verso 11 y 12. Este punto es importante, hermanos, para que podamos tener una visión muy clara cómo permitimos que el Espíritu obre por medio de su palabra y haga su obra. Gálatas 1, 11 y 12 dice: mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Revelación de quién? De Jesucristo. ¿Cómo la iglesia avanza en la obra del Señor? Por medio de la palabra revelada. ¿Quién la revela? El Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Nuestro Señor es el Espíritu. Si queremos avanzar en la obra del Señor, si la iglesia quiere avanzar en la obra del Señor, necesita la palabra revelada. Cuando recibimos la palabra profética, la palabra revelada de Dios, la palabra viva de Dios, podemos ejecutar la voluntad de Dios. Y eso habla que la iglesia avanza bajo la dirección divina que la palabra de Dios, bajo la luz divina nos da. ¿Cómo? El Espíritu nos revela su palabra, la revelación de la palabra. Pablo dice que por medio de la revelación, cuando Dios lo usaba, el apóstol Pablo, era para revelar a quién, la palabra de Jesucristo. ¿Y para qué la revelación? Hermano, para avanzar, para hacer la voluntad de Dios, que es predicar el evangelio del reino, establecer el reino de Dios aquí en la tierra, edificar la iglesia. La iglesia avanza si la palabra revelada está fluyendo. Hermano, y tengo que decirle que nosotros somos privilegiados. La gloria es para el Señor. Tuvimos 40 años, un siervo, un vaso, siervo profeta que Dios usó con la palabra revelada, con la economía de Dios, con la palabra profética. Nuestro hermano Don, de los años 80 hasta el 2017, Dios usó a su canal para guiarnos, para avanzar
en la voluntad de Dios. Y hace ya 6 años, en la partida de nuestro hermano Don, Dios preparó a nuestro hermano Pedro y Dios sigue revelando su palabra. Eso significa Apocalipsis, el último libro de la Biblia que habla del fin. Quiere decir, hermano, que usted y yo, hoy en los tiempos del fin, tenemos la palabra revelada, la palabra que hace la voluntad de Dios, la palabra que establece el reino de Dios aquí en la tierra, la palabra que edifica la iglesia, el cuerpo de Cristo, y la palabra que va a traer al Señor de regreso. Esto es maravilloso, hermano. Esto es precioso. Por eso tenemos que mantenernos humildes, sencillos, con un corazón contrito y humillado, un espíritu pobre, no buscando cosas fuera de la voluntad de Dios. Dios lo único que quiere es que usted y yo obedezcamos a su palabra, seamos simples, sencillos y practiquemos todo lo que el Señor nos está hablando hoy. Esta palabra revelada es la palabra de verdad, que viene del único Dios verdadero. No es una palabra de un hombre inteligente, elocuente, que conoce doctrinas de la Biblia, conoce letras de la Biblia. No, la palabra revelada que recibimos hoy de parte del siervo que Dios nos está hablando es la palabra viva de Dios, viene del Dios vivo y verdadero, es la verdad. Y esta palabra, hermano, que es el mismo Cristo revelado en nosotros, quiere edificarnos. Y esa edificación habla de una limpieza en nuestra alma. Vamos a buscar Juan capítulo 17. Esto es maravilloso, hermanos, lo que hoy nosotros estamos recibiendo y practicando, viviendo. Dice el verso 3, y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Al único Dios verdadero, que te conozcan. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él, como el canal de Dios, el profeta de Dios, el ungido de Dios, nos reveló la palabra de Dios para conocer al único Dios verdadero. La verdad, la palabra. El verso 7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. La obra que Jesús hizo en la tierra no procedían de Él. ¿Procedían de quién? Del Padre, del único Dios verdadero. Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Cuáles cosas le dio el Padre? Toda la obra que Jesús hizo. ¿Procedían de quién? Del único Dios vivo y verdadero. Y el verso 8, porque las palabras que me diste le he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Hermano, porque las palabras que me diste le he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. La obra que Jesús hizo, las palabras que Jesús habló, como dice en Juan 5:30, yo no hago nada por mí mismo, todo provenía del único Dios vivo y verdadero. La palabra revelada, la palabra de Dios que hace la obra de Dios, viene del único Dios verdadero. ¿Por medio de quién? Del canal que Dios escoge. Aquí es Jesús, pero después fueron los apóstoles. Esa es la revelación que Dios quiere que usted y yo hoy recibamos, para que esta palabra en nosotros, que proviene
del único Dios vivo y verdadero, haga la obra del Señor. Eso dice aquí que todo lo que Él hizo, lo hizo por medio de ¿quién? Del Padre. Todo lo que habló vino del Padre. Hoy, hermanos, hoy estamos de fiesta en toda la tierra. La obra del Señor está corriendo de una manera violenta. Dios, por medio de esta manada pequeña de Filadelfia, de lo que el Padre le dio al Hijo para terminar esta obra, porque nos ha revelado el Señor en Juan lo que el Padre le dio al Hijo. Eso que creen, eso que aman la palabra, eso que obedecen la palabra, que practican la palabra. Hoy el mundo entero está en una revolución con el Evangelio del Reino. Colportaje dinámico por todo lugar, los CP todos en el mundo activados, muchos paz en la tierra, misioneros por todo lugar. En esta hora, hermano, a las 7:45, hay muchos misioneros aquí en América, en muchos lugares del mundo, llevando la palabra del reino. Todo lo que estamos viviendo hoy, con todas las herramientas que Dios nos ha dado para la predicación del Evangelio, la iglesia viva, unida al Señor, la iglesia sumergida en la palabra, practicando. Nosotros tuvimos una comunión ahora este fin de semana que pasó con nuestro hermano Julio Sánchez, Dios a través de su siervo, disfrutando la palabra profética desde el viernes hasta el domingo. Eso fue una fiesta grande, hermano. La palabra revelada, la palabra profética, la palabra que viene del único Dios vivo, verdadero. La verdad se nos habló. Recibimos con encargo la palabra. Y el viernes vivimos un milagro, algo sobrenatural. Comenzó el invierno desde comienzo de mayo. Y el viernes comenzó a llover desde las 4 de la tarde. Y en muchos lugares de Valledupar llovió, pero desde las 4 hasta casi hasta las 7. Y eso fue un diluvio en Valledupar. Y yo llegué aquí antes de 5 y vi, y aquí estaba serenando, lloviendo, pero veía otros sectores, la nevada grupal, por todo eso hubo un diluvio desde las 4 hasta las 6, 7 de la noche. Pero ¿qué pasó allí? Pensábamos que la reunión iba a estar con un número de hermanos poquitos por la lluvia, porque sabemos el problema que hay aquí en Valledupar. Cuando llueve no hay transporte, todo es complicado. Hermanos, y en medio de la lluvia, en medio del diluvio, los hermanos salieron de la casa de la Nevada, de Garupal, de Bellavista, de Villatasi, Agapito, Fabio Agapito con su familia. El carro le llegaba el agua, lo tapaba, y él con ese carro, con su familia, buscando la palabra viva. El corazón de María. Y a las 7 de la noche, hermano, no cabía un hermano en este salón. Habíamos más de 400 hermanos, pero disfrutando de una manera viva, genuina, con un gozo, una alegría. Esta obra, ¿quién la produce? El Padre, por medio de su Espíritu. El mismo Señor, por medio de su palabra. Estamos en un momento glorioso. Estamos cerrando la era, tiempo final. Dios nos está usando a todos. Este ejército celestial que se compone de jóvenes, adolescentes, preadolescentes, capitanes, jóvenes ya maduros de 18 a 25, los valientes de David que son de 30, 40, 45, y los Calilos José que el Espíritu ha hablado hoy, son los intendentes de la obra del Señor, del ejército. Hermanos mayores que estamos cuidando con oración, con ofrenda, estamos en la reunión, estamos unidos a la palabra, estamos sumergidos, estamos con el espíritu de José Calé, el otro espíritu creyendo y diciendo amén, apoyando en todo, porque somos un solo ejército. Y eso está sucediendo en toda la tierra, y esto está pronto a terminar, hermano. Porque estamos recibiendo la palabra de revelación. Eso significa Apocalipsis, revelación.
Y en los últimos tiempos, hermano, Dios nos ha hablado que estamos tiempo de apocalipsis, los 7 espíritus intensificados. Por eso, toda esta obra, hermano, no la hace el hombre. No hay la capacidad. El hombre no tiene la fuerza. Es la palabra revelada. Es el mismo Dios como la palabra. Es el Señor como el Espíritu. Pero lo necesita usted, me necesita a mí y a todos los vencedores que estamos hoy aquí en la tierra. Solo que obedezcamos, que creamos a la palabra. Esto es maravilloso, hermanos. Y esta palabra viva, verdadera, que es la verdad, hermano, hace esta obra del Evangelio, predicando el Evangelio, pero también edifica la iglesia. ¿Cómo está edificando la iglesia? Vamos a leer Juan 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es santificación aquí? Limpieza. ¿Dónde? Nuestra alma. Cuando nosotros creímos en el Señor, cambiamos de posición. La Biblia nos revela de que estábamos en una posición inmunda, una posición donde gobernaba Satanás nuestras vidas, estábamos en la inmundicia, pero una vez que la vida de Dios entra en nosotros, nos cambia de posición, nos lava el Señor con su sangre, nos limpia de todo nuestro pecado, entra en nosotros, nos regenera, nos da una nueva vida. Ya no pertenecemos al reino de muerte, de tinieblas, sino que pertenecemos al reino del Hijo, del amado Hijo de Dios, en el reino de luz, reino de vida. Cambiamos de posición, ahora soy un hijo de Dios, soy miembro del cuerpo de Cristo. Pero ahí no termina esto, hermano. Ahora soy miembro del cuerpo del Señor, recibo la palabra de verdad, la palabra verdadera, y esta palabra de verdad nos está santificando en nuestra alma día a día. A medida que la disfruto, a medida que permito que esa palabra entre en mí como ese río de vida, hermano, como la verdad en mí, mi alma que se compone de mente, emoción y voluntad, que fue dañada, fue contaminada, tiene ego, tiene yo, tiene mentira, porque cuando caímos nos conectamos con la mentira, con el diablo, y él inyectó en nosotros todo lo que es él, falsedad, inmundicia, todo, y nuestra alma se contaminó. Pero ahora estamos en la iglesia, estamos unidos a la palabra del Señor, estamos en otra posición, pero también hay una disposición hacia Dios, hacia la palabra. ¿Para qué? Para que la palabra de verdad haga la obra de nuestra alma, que es un proceso. Yo tengo 30 años de estar en el Señor, de estar disfrutando su palabra, de ser un miembro del cuerpo de Cristo. Estoy en la iglesia y estoy en el proceso. Pero Dios ha ganado demasiado en mí, en mi alma, y sigue ganando y tiene que ganar más, porque no ha terminado la limpieza, el proceso. ¿Cómo lo hace? Por medio de la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra revelada cuando se practica. Vamos a Efesios 5:26. Señor Jesús. Este punto es importante, hermanos, sobre la edificación. Dice así: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo vamos a hacer esa iglesia gloriosa? Que habla de la iglesia edificada, la iglesia que trae el Señor. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de verdad, la palabra revelada. Hermano, la Biblia, la palabra. Pero la palabra revelada que sale de la boca de Dios. Esa palabra nos santifica, dice aquí la palabra. ¿Qué es santificar? Saca lo inmundo, saca la mentira, saca lo falso.
y entra la realidad en nosotros, que es el mismo Señor, el mismo Cristo en nuestra alma. Por eso es que Colosenses 3:16 dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Hoy cuando tomamos la palabra del Señor en inmersión, orando, comiéndola, disfrutando, con grito de guerra, inmersión, hermano, sumergido en la palabra. ¿Qué está haciendo el Señor con su palabra en nosotros? Santificándonos. Nuestra mente siendo día a día renovada, santificada, nuestra alma. Todo lo inmundo sale. Todo lo inmundo sale, hermano. Y Cristo es formado en nosotros. Cristo comienza a habitar en nuestro corazón. Por eso tenemos que estar pegados a la palabra. Pegado al Señor. La palabra, usted no puede dejar de leer la palabra. Lleve la secuencia de la palabra. Usted no puede desprenderse de la palabra profética, la palabra. Hoy tenemos el volantico, tenemos el alimento diario, lo estamos rumiando, estamos haciendo inmersión, estamos comiendo la palabra, estamos compartiendo. De esa manera la palabra es inculcada en nosotros, es escrita en nosotros, en nuestros corazones, esculpida en nosotros. Y cuando esta palabra viva, verdadera, que viene del Dios único, verdadero, comienza a ser inculcada en nosotros, hermano, almacenada aquí de una manera viva, comienza el proceso de la santificación. Pero para eso tengo que tener una disposición hacia Dios, hacia la palabra. Si no, no pasa nada. Si usted toma la palabra como estudio en la mente, no pasa nada. Es un asunto de entrar en ella, de entrar en la vida que está en la palabra, dejar que la palabra, como el río del agua de vida que es, y se purificándolo por el agua de la palabra, santifique nuestra alma. Eso es edificación. Vamos a Efesios 5:18, dice: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu? Saturados por el Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, hablando la palabra entre nosotros, con salmos, con himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor. Hermanos, rumiando juntos, hablando la palabra juntos. Cuando estamos con los hermanos, ¿qué es lo que hacemos? Disfrutar la palabra, rumiar juntos, hablar la palabra los unos a los otros. Eso es inmersión. Proclamamos la palabra. Hay gritos de guerra, himnos. Somos llenos del Espíritu. Quiere decir que mi alma comienza a ser llena y saturada por el Espíritu del Señor. Esto es maravilloso, hermano. Esto es grandioso, que Dios nos ayude. Deuteronomio capítulo 6, que lo hemos leído, no lo vamos a leer por el tiempo. Allí nos habla el Señor que su palabra necesita ser inculcada, escrita, dice en nuestros corazones, que la hablemos, lo que dice aquí en Efesios, al levantarnos, al acostarnos, la escribamos en la pared. Eso habla en nuestro corazón, la hablemos a nuestros hijos, al nieto, a la mujer, al tío, al vecino, al compañero de trabajo, al patrón, a todo el mundo. Hablar la palabra, hablando los unos con los otros. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios revelada, la palabra profética, la palabra que Dios está hablando hoy para que la iglesia avance. Esta palabra se rumia, se come y se habla los unos con los otros. Ahí estamos en Deuteronomio 6. Ella es inculcada, escrita en nuestro corazón. Esa es la palabra que nos puede edificar. Señor Jesús. Vamos otra vez a Apocalipsis, hermano. Apocalipsis capítulo 1. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios quiere revelar lo que está en su corazón. Lo hace por medio de la revelación de Jesucristo. ¿A quién? A sus siervos. Su siervo habla de los hermanos que estamos en la iglesia,
Estamos unidos al Señor, a su palabra, que Dios necesita que seamos esos siervos fieles y prudentes en compartir su encargo. Pero el modelo, el principio que Dios muestra aquí, que para Dios revelar a sus siervos y los siervos revelen a la iglesia, Él escoge un siervo. Dice, escogió al siervo Juan. Es el principio, es el modelo que Dios usa. Porque Él no puede revelar a 10 de una manera instantánea porque puede haber problemas. Porque uno puede decir es así, el otro puede decir con su concepto es así, el otro puede decir no, hagamos esto así, y el otro dice es así. Entonces, ¿a quién tiene la palabra verdadera, el único Dios vivo y verdadero? Habría confusión, desorden, y ahí es donde viene el caos, la división, porque entramos en contienda, pleito, disensiones, y ahí es donde se fracciona el cuerpo de Cristo. Hoy lastimosamente el cristianismo entero, hermano, cada uno habla su propia palabra, como la interpreta, su propia doctrina. Pero nosotros no estamos en esa condición. Hoy nosotros estamos en esta línea de vida, de espíritu y vida, la línea dorada, donde sí hay profetas en la iglesia, pero recibiendo la palabra que Dios da por medio del profeta que Él escogió. Hoy es nuestro hermano Pedro Don. Reconocer esto, hermano, es grandioso. Es reconocer que Dios tiene su obra aquí en la tierra y que la está haciendo por medio de usted y por medio de mí. Dios tiene hoy un vaso, un canal, nuestro hermano Pedro, y Dios por medio de él nos está revelando su palabra. ¿Para qué? Para que los siervos que somos nosotros podamos llevar a la iglesia. ¿Quiénes son los siervos? Los hermanos que servimos, profetas de Dios, sirviendo a la iglesia, pero ¿con qué palabra? Con la palabra de cada uno invente aquí. Entonces yo invento mi palabra, Jorge Luis inventa su palabra, Pablo Vargas inventa su palabra, Héctor Campo inventa su palabra, su doctrina, Juan Pablo inventa la de él, cada uno inventa una doctrina. Entonces nos paramos todos los domingos aquí a hablar cada uno una doctrina. Eso no es la iglesia. Ahí no se cumple la voluntad de Dios. Esa obra no es de Dios. Esas palabras no vienen del único Dios vivo y verdadero. No es la palabra de verdad. La palabra de verdad viene por un solo canal que Dios escoge. En los tiempos de los apóstoles, comenzó por nuestro hermano Pedro, el apóstol. Dios lo usó para dar la palabra profética. Hechos 2:42 dice, bajo la enseñanza de los apóstoles. ¿Y quién tenía la enseñanza al principio de la iglesia? Al inicio, Pedro era el que tenía la delantera. Lo que él hablaba, eso se practicaba, porque era el canal que Dios usó en ese tiempo. Después vino Pablo, después vino Juan al final del primer siglo. Y es un principio inviolable. Es un principio que no lo podemos cambiar para poder recibir la palabra viva y verdadera del único Dios verdadero. Y la iglesia haga la voluntad de Dios. Ejecute la voluntad de Dios. O si no, cada uno hable su propio mensaje y cada uno haga como quiera. Y hay miles de direcciones, miles de caminos. Entonces, ¿a cuál seguimos? ¿Por dónde está hablando Dios? De esa manera Dios no se mueve. No es así. No es así. Esa es la manera del enemigo para traer confusión, desorden, división. Y la obra de Dios no se haga. Pero nosotros estamos unidos a la revelación, a la palabra verdadera que viene de la boca de Dios por medio de un siervo que está usando hoy. Nuestro hermano Pedro Don, así como usó nuestro hermano Don por 40 años, anteriormente nuestro hermano Lee, 40 años, nuestro hermano Lee, 30 años. Estamos en la línea dorada. Esto es maravilloso, hermano. Y hoy el Señor quiere que estos siervos que son mensajeros, porque si seguimos leyendo, ya no hay tiempo,
Dios le da el encargo a Juan que envíe esa carta a los ángeles de la iglesia. Ya aquí en Apocalipsis, hermano, la jerarquía no existe. La función eclesiástica, decía Dios a través de nuestro hermano Pedro, eso quedó nulo, porque eso es posición. El hombre le gusta la posición, le gusta que lo nombren, le gusta la fama, los aplausos. Eso no, de esa manera no se hace a la voluntad de Dios. Gracias a Dios que en Apocalipsis, en el tiempo que estamos viviendo, somos ángeles mensajeros. ¿Qué es un mensajero? Es uno que lleva el mensaje que le entregan. Ya. Mensajero fiel, entrega el mensaje que le dieron. Vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2:2. Hoy somos ángeles mensajeros. ¿Qué significa ángeles? Mensajeros. 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí, ¿qué oyó Timoteo? La revelación de la palabra de Jesucristo. La palabra revelada que viene del único Dios y verdadero. Dios usó un canal, nuestro hermano Pablo le dice: busca hombres idóneos, fieles, que enseñen, que hablen también a otros esta palabra. Esos hombres fieles, idóneos, están hoy en la iglesia. Es usted y soy yo y todos los que estamos unidos a la palabra profética. ¿Qué vamos a hablar? La palabra que proviene de la boca de Dios, que Dios está hablando por medio de su siervo hoy. Esos son los fieles, idóneos que Dios necesita hoy, para que la palabra de Dios, que hace la obra de Dios, hermano, fluya y llegue a todos. En Amós capítulo 3, 7 y 8 dice así: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Miren, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si el león es el Señor, él ruge, pero por medio del siervo que Dios, que le escogió. Él quiere revelar a sus profetas, a todos, especialmente a los varones que están en la iglesia, que Dios nos usa como siervos profetas. El león ruge, eso es que habla el león por medio del canal que está usando. ¿Quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Aquí vemos, hermanos, que Dios habla por medio del vaso que ha escogido. ¿A quién? A los profetas, a usted, a mí, para que nosotros ahora, como canales también del Señor, hablemos la palabra. ¿Pero cuál palabra? La que viene de la boca del león que ruge, de la boca de Dios, no la palabra inventada en mi mente, no es mi doctrina, no es mi mensaje, no es mi palabra bonita, no es la elocuencia, no es la palabra viva de Dios, la palabra revelada, la palabra profética que Dios está dando hoy. Necesita profetas fieles, idóneos, que se unan con un corazón puro y sincero a ser canales y llevar esta palabra por todo lugar. Todos podemos profetizar, y Dios habla un punto sobre el profetizar hermoso, porque el enemigo está hablando de que los profetas están anulados, que en la iglesia no, Señor. Ahora ¿dónde estamos funcionando? Más, lo hemos hecho, en 40 años lo hicimos por medio de la dirección de Dios, por medio de nuestro hermano Don Yulán, que nos dio la palabra profética, y hoy Dios nos ha enfatizado y estamos turbinados, más.
A los niños hablan, los preadolescentes hablan, los jóvenes hablan, los jóvenes adultos hablan, los ancianos, y no es uno y uno y uno, como antes que eran 10. No, ahora todos estamos hablando como profetas, como somos reyes y sacerdotes en el reino de Dios, para llevar la palabra. ¿Pero cuál palabra? La palabra viva y verdadera que viene del corazón de Dios. Dice el verso 3 del capítulo 14 de Primera de Corintios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Profetiza. Este capítulo habla, hermano, profetiza. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué profetizar? Hablar por Dios. ¿Qué vamos a hablar? La palabra profética. La palabra que Dios nos está dando hoy, que viene de su boca. Edifica la iglesia. Yo no hablo para ganar adeptos. Yo no hablo para buscar posición. Yo no hablo para buscar fama. Yo no hablo para buscar ganancia deshonesta. Yo no hablo para ser popular. Yo no hablo para buscar gloria de los hombres. No, hablamos para la edificación de la iglesia. ¿Y qué es lo que edifica la iglesia? La palabra revelada, la palabra de Dios revelada hoy por medio del canal que estoy usando. Hoy profetizamos y la iglesia es edificada. Verso 23 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entra indocto, incrédulo, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, indocto, por todo es convencido y por todo es juzgado. Todos profetizan, todos podemos profetizar. En la iglesia profetizamos la palabra, en las reuniones pequeñas estamos profetizando. Usted en su día a día, en su vida cotidiana está profetizando la palabra. Usted es un canal, uno que habla por Dios. En la reunión, si todos profetizamos, llega una persona y dice, verdaderamente, aquí está Dios. Porque estamos hablando la misma cosa, la misma palabra, la palabra que edifica. Verso 29 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Aquí está la reunión ministerial, este es un principio. Aquí en la reunión ministerial de la iglesia hablan 3, 4, 5, 6, hasta 7 hermanos, porque es un principio. ¿Qué hacemos allí? Profetizar la palabra, hablar por Dios. ¿Cuál palabra? La palabra, vuelvo y repito, es que no podemos dejar de reiterar, de repetir las mismas palabras, la palabra que viene del corazón de Dios, de la boca de Dios, la palabra revelada, la palabra profética. 2 o 3 hablan, o 4 o 5, la palabra. Eso se da en la reunión ministerial. Verso 31 dice: porque podéis profetizar todos uno por uno. Todos. Hermanos, todos tenemos la palabra. ¿Por qué podemos profetizar? Porque todos tenemos la palabra revelada. La palabra de Dios, que viene de la boca de Dios, pero revelada. Todos podemos profetizar para la edificación de la iglesia. Quiere decir que, hermanos, la función de profeta viva está en la iglesia. Hoy usted es un profeta de Dios. Yo soy un profeta de Dios. Todos los hermanos podemos profetizar. Vuelvo y reitero y repito, que profetizar, hablar por Dios, hablar hacia adentro de los hombres la palabra de Dios. ¿Cuál palabra? La palabra que trae edificación. Esa palabra es la palabra actual, la verdad presente, la palabra revelada, la palabra que Dios está dando por medio del canal que está usando hoy, del profeta, que es nuestro hermano Pedro Don. Es la palabra que tengo que hablar, la palabra que tiene que estar en mi boca. No es mi mensaje. Yo soy un mensajero de Dios aquí en la iglesia. Estoy unido al corazón de Dios por medio de la palabra profética. ¿Qué tengo que hablar? La palabra profética del Señor. Yo aquí no estoy hablando mi propio mensaje. No es que busqué y duré días buscando un mensaje. No, estoy hablando la palabra que sale de la boca de Dios, la palabra profética, que es una orden que los profetas fieles y idóneos hoy
necesitan hablar. Usted y yo somos esos profetas. Gloria al Señor. Vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Gloria al Señor por su palabra. Esta retrospectiva de la historia de la iglesia, este primer mensaje, hermanos. Cuánta luz. Hemos compartido unas perlas del mensaje. Pero usted necesita escuchar este mensaje. Si ya lo escuchó, vuélvalo a escuchar. Yo lo escucho ya 3 o 4 veces. Vuélvalo a escuchar. Entre más lo escuchamos, más cerca, más vida, más revelación. Así el Espíritu puede revelar a nosotros. Y esa revelación produce una locura en nosotros, revoluciona nuestras vidas. El velo es quitado. ¿Qué es revelación? Velo se quita, la luz de la palabra viene a nosotros, la oscuridad se va, las tinieblas se van. Cristo comienza a hacer la obra de nosotros como la palabra y a llevarnos a una entrega a la obra del Señor. Por eso necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, muchas veces estar como María, tener el corazón de María, cerca a la palabra, amar la palabra, valorar la palabra, disfrutar la palabra. Esa es nuestra salvación. Tuvimos este fin de semana, como compartíamos ahora, esta conferencia gloriosa. Fuimos edificados más de 500, 600 hermanos en Atanques. Aquí terminamos también con 500 hermanos. La gloria, todo es para el Señor. Inauguramos Casa de Colportores, donde hay 8 jóvenes guerreros allí entregados de tiempo completo, tiempo integral. En esta hora están predicando todavía el Evangelio, llegan aquí a las 9, 10 de la noche, salieron a las 9 de la mañana, hoy salieron a las 6 de la mañana, porque salieron al mercado público desde las 6 en punto, y pasaron de largo, desayunaron allá, y se fueron para el centro comercial al mediodía, y allá, todavía están allá, no han regresado, regresan de 9 a 10 de la noche. Hermano, ¿cómo no orar? ¿Cómo no suplicar por ellos? Están llevando el Evangelio en el reino, llevando a las personas a invocar, orando por las personas, y ya tienen muchos contactos que vamos a comenzar a entregarle a la iglesia para que cada sector comience a cuidar. Que Dios bendiga todos los colportores que están en toda la tierra, que bendiga a todos los misioneros, bendiga a todos los CP, bendiga a todos los PAT, bendiga a todos los mensajeros, a los siervos, bendiga a su profeta, nuestro hermano Pedro. Dios bendiga a toda la iglesia, todos los santos, y que podamos ser fieles a la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta retrospectiva de la historia de la iglesia. Señor, del primer siglo, nos lleva a mirar, Señor, cómo comenzaste tú tu obra y cómo la quieres terminar. Y cómo el enemigo ha estorbado y ha querido que tu obra no avance. Pero gracias que hoy estamos unidos a ti, a tu palabra profética. Ella nos da la fuerza, la luz, el poder y todo para avanzar en tu obra, porque es tu palabra que hace la obra. Gracias por tu palabra, que esta palabra que hemos rumiado hoy, tu palabra profética, que fue inculcada en nosotros, haga el efecto para lo cual usted la está enviando. Bendiga a la iglesia, guarde la iglesia y llévenos a todos a practicar. Este viernes, amados hermanos, Dios nos espera en la reunión ministerial a las 7 en punto de la mañana, de la noche, perdón, 7 en punto de la noche, para que juntos allí estemos cerca de la palabra, seamos esas Marías. Amén. Dios nos espera. También, amada iglesia, de este domingo ya los hermanos de servicio tienen la comunión. Vamos a traer compras para la casa de colportores. Compras, lo que Dios coloque en su corazón. Compras, cada uno se va a presentar con las manos llenas de amor, con unas compras para los santos preciosos que Dios tiene aquí en Valledupar de tiempo completo. Amén. Que Dios bendiga a la iglesia y seguimos adelante unidos al Señor, a su palabra profética. Jesús es nuestro Señor. Amén. Agora em espanhol também. Nuestro Dios es un Dios de fiesta que nos llena de alegría. Todos juntos lo celebramos noche y día. Nuestros pies corren por la tierra, proclamando
caminando en sintonía, una sola palabra que es la que nos guía. Dios nos dice derecha, izquierda, Dios nos dice avancen. Dios nos dice derecha, izquierda, Dios nos dice avancen, alerta, Dios de fiesta. Y en nosotros se expresa Dios